Ya estamos transmitiendo. Ya estamos transmitiendo, gracias a Dios. Nos costó un poquito esta vez, pero ya estamos arriba en el aire. Bendiciones a cada uno de los que están con nosotros. A nuestra hermana Tamara, familia Sobar Soledad, que están ahí, que Dios les bendiga. A nuestra hermana Lucy, muchas bendiciones. También bendiciones a mi esposa, que se encuentra cuidando la mitad en otra habitación. Mi hermana Marta, que Dios le bendiga. Y mi pastora Marta, que ahí nos está viendo también. Qué alegría verla. Un abrazo en el Señor. Qué gusto. Y también, por cierto, Pamela y Jonathan y Juanpi, que están ahí listos para lo que hoy día se viene. Antes de comenzar, una reflexión de la Escritura en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 32, dice así, para que lo recordemos siempre, porque a veces nosotros tendemos a no ocuparnos, como dice la Biblia, respecto a nuestros abuelitos. Ese es el tema de hoy día. La palabra del Señor dice lo siguiente: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Esta palabra nos invita a nosotros a siempre honrar a quien porta canas, siempre honrar el rostro del anciano, no olvidar quiénes son, que son nuestros padres, que son nuestros abuelos, y que Dios les ha permitido tener vida y estar con nosotros porque aún tienen algo que enseñarnos, aún tienen algo que decirnos. Así que por eso nosotros también tenemos que ahora honrarle. Honrarle significa sostenerle, significa mantenerlos, ayudarlos. Lo que ellos ya no pueden hacer porque en su vejez ya no pueden, entonces para eso estamos nosotros los hijos, los nietos, para poder ayudarlos y atenderlos, porque eso agrada a Dios. Y respecto a eso, entonces, nuestra hermana Pamela hoy día nos va a hacer y nos va a impartir un hermoso taller acerca de cómo convivir juntos en este tiempo tan difícil como es el aislamiento o la cuarentena, producto de esta circunstancia que estamos viviendo. Hermana Pamela, sin más preámbulo, todo tuyo, que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Bueno, les saludo a todos, qué bueno verles, y a todos los que nos ven también por otras plataformas. El tema del día de hoy se llama Más que vivir juntos, y trata de ver de una forma un poco más práctica el cómo poder acompañar al adulto mayor en medio de esta cuarentena, ¿cierto?, o aislamiento social, como se le ha designado. Lamentablemente, cierto, por toda la situación que estamos viviendo como país, hay ciertos grupos que son de riesgo, y dentro de esos grupos está el adulto mayor. Por lo tanto, hay que tener algunos resguardos extra para poder acompañarlos y ayudarlos y protegerlos, sobre todo en este tiempo. Hay algunas recomendaciones puntuales que se nos han dado, ¿cierto?, que tiene que ver con el ojalá mantenernos, ¿cierto?, dentro de la casa, y sobre todo a los adultos mayores, embarazadas en mi caso, y a los niños pequeños. Pero ¿qué es lo que pasa con estas medidas que son de cuarentena o de tener que estar aislados dentro de nuestra propia casa? Es que se ve una disminución de la actividad y una disminución de la participación de todos nosotros, pero que cuando hablamos de adultos mayores podemos ver efectos aún más negativos de los que se pudiesen provocar en personas, ¿cierto?, de edades entre los 20 y los 50 años. Nosotros hablamos de adulto mayor ya cuando hablamos de personas de sobre 60 años, y dentro de las características generales, ¿cierto?, que tienen ellos es que tienen una mayor edad. Por lo tanto, hay también un deterioro de funciones, dentro de ellas cognitivas, sus propios sentidos, otras enfermedades que los acompañan, que finalmente en conjunto con este aislamiento social no generan una compatibilidad muy buena, que digamos, ¿cierto? Por lo tanto, podemos esperar algunos otros efectos, como lo son, por ejemplo, la ansiedad que se genera, y que en realidad también la vemos, ¿cierto?, cada uno de nosotros. Depresión, están mucho más propensos a eso, porque independiente de la situación, el adulto mayor tiende a estar un poquitito más aislado socialmente, dentro incluso de la misma familia. Así que hay que poner harta atención con eso. Por eso, de hecho, el título del taller es Más que vivir juntos, ¿cierto? No significa solamente compartir un espacio, sino que también poder compartir con ellos de forma social. Se genera también estrés, un deterioro cognitivo, y todo esto resultado del aislamiento.
Entonces, como nos vemos obligados en cierta forma a mantenernos un poco más aislados, estas consecuencias se ven agravadas. Entonces, respecto a esto que está sucediendo, ¿qué podemos encontrar nosotros en la Biblia? Les voy a invitar a que busquemos en Gálatas 6, del 9 al 10, lo voy a leer yo. Dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Dentro de nuestra congregación, ¿cierto? Dentro de las familias que nosotros tenemos cerca, hay varias en las que hay presentes un adulto mayor, ¿cierto? Y obviamente, como les mencionaba también, otros grupos de riesgo. Es parte de nuestra responsabilidad como cristianos hacernos cargo y preocuparnos de qué situación están viviendo esas personas, ¿ya? Y no solamente preocuparnos, ¿cierto?, de nuestro entorno directo, de nuestra familia, sino que también extender las posibles ayudas que nosotros les podemos brindar. Ahora, como segundo texto, tengo Efesios 6, del 2 al 3, si pueden buscarlo conmigo, y que es un versículo bastante conocido que habla, ¿cierto?, de honrar a nuestros padres. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cierto? Como mencionaba el pastor, en un inicio es importante que nosotros honremos, nos preocupemos de nuestros padres, ¿cierto? Que cuando ellos tuvieron su juventud, entregaron todo lo que pudieron, ¿cierto?, por nosotros, y ahora nos toca a nosotros también hacer nuestra parte, cuidarlos y preocuparnos de ellos. Y hay un último versículo que está en Isaías 46:4, que habla del amor de Dios hacia los ancianos, que dice así: y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Amén. Y cierto que está en cada uno de nosotros como cristianos poder parecernos, ¿cierto?, al Señor y poder cumplir las enseñanzas que Él nos va dejando. Si el Señor ama con todo su corazón a los adultos mayores, ¿cierto?, que menciona acá a los ancianos, nosotros también debemos reflejar eso en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer práctico, ¿cierto?, estas enseñanzas que nos deja el Señor en la Biblia? Hay algunas cosas importantes que nosotros podemos realizar, sobre todo relacionados con la contingencia sanitaria que estamos viviendo ahora. Tiene que ver primero con los cuidados y responsabilidades que tenemos que tener con los adultos mayores. Primero, ¿cierto?, cumplir las sugerencias sanitarias. La higiene, el lavado de manos, si vamos a salir de la casa, ¿cierto?, y hay un adulto mayor, hay que tener cuidado con la higiene, tener cuidado en los lugares que visitamos, ¿cierto?, porque ellos tienen que mantenerse dentro, pero muchas veces dentro de las familias hay alguien que sí tiene que salir a trabajar o alguien que sí tiene que salir a hacer las compras. Así que esa persona en particular tiene que seguir teniendo cuidado para resguardar al adulto mayor. ¿Cómo más podemos apoyar desde esta área? Es, por ejemplo, ir a buscar medicamentos a los CEFAM o al lugar donde tengan que retirarlo, o ir a la farmacia, apoyarlo en el uso de las ayudas técnicas. ¿A qué se refiere esto? A, por ejemplo, si el adulto mayor usa lentes, usa audífonos, preocuparse el cuidador de que en este periodo no deje de utilizarlos. Eso también para fomentar el tema de la comunicación. Adecuar espacios que sean cómodos para el adulto mayor, donde él tenga acceso a sus cosas, donde pueda movilizarse y desplazarse también de forma libre. Y hay un detalle importante del que no se habla mucho, que es de la salud del cuidador también. Esto, ¿cierto?, relacionado con la contingencia, pero también con la salud y bienestar mental de quien está cuidando al adulto mayor. Todos nos vemos, ¿cierto?, ahora propensos a estar un poco más estresados, un poco más cansados con el tema de estar en un solo lugar todos juntos. Así que es bueno también que el cuidador pueda tomarse algún momento para estar solo, para hacer las cosas que a él le gustan, por ejemplo, escuchar música, leer un libro, tomarse también algún relajo en ese aspecto para poder rendir también de buena forma. Cuidar a otra persona no es fácil,
¿ya? Involucra harto esfuerzo y harto sacrificio de parte de quien lo hace para hacerlo bien también, ¿ya? Así que es importante considerarlo. Ahora, yo les mencionaba, ¿cierto?, al principio que hay muchas posibilidades de que exista un deterioro cognitivo, ¿ya? Y cuando hablamos de eso, nos referimos a funciones ejecutivas superiores, por ejemplo, el pensamiento, el lenguaje, el planificar acciones, que con la edad propiamente tal se van deteriorando, pero al verse en un aislamiento social, el no conversar, el no ejercitar, por ejemplo, la memoria, se ve mucho más afectado. Por eso es bueno realizar algunas estrategias de estimulación cognitiva en la casa. ¿A qué nos referimos con eso? Y que en realidad son cosas súper simples, como por ejemplo hacer lectura con el adulto mayor. Si ellos no pueden leer por X motivo, porque tal vez no ven o porque tal vez no saben leer, nosotros podemos ayudarlos, ¿cierto?, a hacer unas lecturas breves, ya sean de la palabra en este caso, o de algún texto que les guste, y hacerle algunas preguntas breves para trabajar la comprensión. Trabajar con sopas de letras, crucigramas, escritura, actividades que tengan que ver con la concentración y memoria. Por ejemplo, preguntarle alguna receta de cocina, preguntarle por alguna historia que haya vivido, que les cuente de nuevo, les relate. Ya con esas cosas tan pequeñas nosotros podemos ayudarle a estimularse cognitivamente. También, en el caso que estamos viviendo ahora, como no podemos compartir con gente de fuera, que es lo ideal, ¿cierto?, que no llegue gente a nuestra casa que no sea del grupo familiar, podemos fomentar el uso de las llamadas telefónicas, ¿ya? Eso es para que se mantengan, ¿cierto?, en contacto con sus hijos, con sus nietos, y no se vean tan solitos dentro de la casa. También puede ser el uso de la música que sea del gusto, y otra actividad que es buena es ver fotografías de la familia, de algún paseo, y conversar en relación a eso. Ahora, ¿qué más podemos hacer, aparte de la estimulación cognitiva propiamente tal? Es potenciar la autonomía del adulto mayor, ¿ya? Eso tiene que ver con actividades de la vida diaria. Suena de repente los términos un poco complejos, pero son cosas súper simples. Actividad de la vida diaria es todo lo que yo hago en el día. Dentro de eso va la higiene, por ejemplo, que es algo mucho más básico, el vestirse, el alimentarse. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que dependiendo del nivel de dependencia que tenga el adulto mayor, yo puedo potenciar que él sea lo más autónomo posible, ¿ya? Si tiene, por ejemplo, alguna dificultad de alimentación, yo lo puedo asistir, pero no significa que le tenga que dar yo siempre. O en el caso de que no pueda hacer su higiene completa, por ejemplo, yo dejo que él haga la mayor parte y luego lo apoyamos. Así, ¿cierto? No se trata acá de que nosotros como cuidadores o acompañantes hagamos todo, sino que es todo lo contrario, tratar de potenciar al máximo todo lo que ellos puedan hacer, ¿ya? Y a eso nos referimos con actividades de la vida diaria. Ahora, en eso también se incluyen actividades que tengan que ver con el ocio, o sea, con el tiempo libre que nosotros dejamos, ¿cierto? Y eso también va para nosotros. Entonces, dentro de eso, ¿qué actividades se pueden hacer? Jardinería, por ejemplo, que todavía estamos dentro de la casa o del terreno y no hay que salir. Podemos hacer pintura, podemos escuchar la música que sea del gusto de ellos y también de nosotros, ir compartiendo, y así tratar de también fomentar actividades que nos hagan participar como familia a gusto. También pueden delegar algunos quehaceres del hogar simple, por ejemplo, que el adulto mayor ayude a ordenar su pieza, que les ayude a barrer un poco el living, a poner la mesa, ¿ya? Que no es finalmente la actividad completa, pero ellos igual están participando. Ya acá lo importante es que ellos sientan que siguen siendo parte de la familia y que siguen aportando dentro del hogar, ¿ya? Uno erróneamente muchas veces trata de que hagan lo menos posible y uno siente, ¿cierto?, que los está cuidando mejor porque los deja acostaditos, porque los deja ahí tranquilitos, pero eso va en desmedro finalmente de la autonomía de ellos, ¿ya? Así que es importante potenciar la participación. Y es importante también, como tercer y último punto, la comunicación y la vida espiritual del adulto mayor, ¿ya? En cuanto a comunicación, yo quise darle el énfasis a lo que es conversar y participar dentro de la familia propiamente tal. Muchas veces, cierto, pasa que estamos en la mesa, hay un adulto mayor y no conversa mucho. Puede ser por varios factores. Puede que no los escuche,
puede que no les entienda todo lo que le están hablando, y eso sí es responsabilidad del cuidador, el poder integrarlo dentro de la conversación, de hablar de temas que sean también de interés de ellos e ir compartiendo un poco la situación para que todos puedan participar. Ahora, acá hay un punto importante que es poder limitar un poco el uso de tecnología y de redes sociales de parte de nosotros. Yo creo que todos nos hemos visto también en la situación de ir a visitar, por ejemplo, a la abuelita o estar en la casa con la abuelita, pero estamos chateando, estamos pegados, ¿cierto?, con nuestro celular, revisando Facebook, revisando Instagram, y no estamos generando una situación social con ellos, ¿ya? Sino que uno se siente, ¿cierto?, como que ya hizo la tarea, que lo fue a ver, pero en realidad no participamos con ellos. No significa no utilizar las redes junto a ellos, porque, por ejemplo, ahora, ¿cierto?, vemos una situación diferente en que estamos compartiendo nuestros devocionales a través de las redes sociales o plataformas, pero ellos pueden ser partícipes también. Entonces, más que no usar, es darle un buen uso a las redes sociales junto a ellos. Y bueno, como consejo era poder incluirlos en las reuniones virtuales. Para ellos es súper bueno, ¿cierto?, tener contacto con los hermanos de la iglesia, porque la dinámica ha cambiado mucho. Para muchos adultos mayores, el ir, por ejemplo, a la iglesia era parte de su actividad de la semana, y lamentablemente por la situación eso se ha suspendido temporalmente. Por lo tanto, es bueno buscar alguna adaptación. Ahora, yo había tomado acá una imagen que el pastor nos compartió en WhatsApp hace un ratito, que es de cómo puedo yo plantear un devocional en la casa. Uno de repente se complica un poquito también con eso, y que es bueno, ¿cierto?, comenzar con una canción, con una alabanza que sea del gusto de todos, hacer una oración de gratitud, después tomar una lectura bíblica en la que todos puedan compartir y opinar, y finalmente orar por las necesidades, ¿cierto? Incluir ahí tal vez algunas de las necesidades que son de la congregación y que todavía estamos compartiendo mediante algunos canales que todos podemos manejar, ¿ya? Entonces es importante, si no pueden compartir mediante redes sociales con los abuelitos, que pueda ser una instancia creada especialmente dentro del hogar para que ellos puedan seguir creciendo espiritualmente y compartiendo de la palabra del Señor. Ahora les voy a dejar algunas frases que son para que nosotros podamos meditar un poquitito. ¿Qué dice? Primero, estar en el mismo lugar físico no asegura la relación social, ¿cierto? El estar sentaditos uno al lado del otro o el estar dentro de la misma casa no asegura que yo estoy siendo, ¿cierto?, un comunicador o que estoy siendo de apoyo para la persona que está a mi lado. Otra frase. El sentimiento de soledad es común en el adulto mayor, así que imagínese cómo es en este tiempo, que no pueden salir a sus reuniones, algunos participaban de algunos programas, por ejemplo, de la municipalidad, o de repente el ir a buscar sus cosas, a comprar, era parte de la rutina y finalmente de lo que ellos hacían durante el día, y ahora no lo pueden realizar. Así que ese sentimiento de soledad, como les digo, es muy potente, así que hay que tener mayor cuidado y mayor preocupación con ellos. Ahora, es importante también recordar que ser adulto mayor no significa no poder realizar actividades. ¿Ya? Como les mencionaba anteriormente, tal vez disminuye un poco la capacidad, pero no significa que deben quedarse ahí sin hacer nada. Ya es responsabilidad de nosotros poder adecuar, ¿cierto?, y poder entregarle actividades que ellos puedan efectivamente realizar. Debemos adecuar nuestros canales de comunicación, ¿ya? Como les digo, los abuelitos, la mayoría, porque hay algunas excepciones, no manejan redes sociales, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos ayudarle, estar al lado y compartir con ellos, genial. Si no, o si no es de su gusto, tenemos que también adecuarnos nosotros y conversar, ¿cierto? Hablar, que muchas veces lo dejamos de lado por utilizar las redes sociales. El tiempo pasa más rápido de lo que nosotros podemos dimensionar. Así que disfrutemos, aprovechemos, cuidemos a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores, a quienes son de la congregación, a quienes son de nuestro entorno cercano, porque como les digo, el tiempo pasa muy rápido y uno de repente se encuentra en que chuta, no lo llamé por teléfono, no estuve con él cuando pude y después, ¿cierto?, ellos ya no estaban junto a nosotros
sí nos cuestionamos esas cosas. Así que hay que ser más conscientes, sobre todo en estos tiempos, en que una llamada es muy importante para ellos, suele estar presente mucho más todavía. Y disfrutemos y honremos la vida de nuestros ancianos, así como nos manda el Señor, ¿cierto? En la palabra, en los versículos que pudimos compartir, es importantísimo poder darle a ellos el lugar que se merecen, el reconocimiento que se merecen y agradecer de esta forma todo lo que ellos ya entregaron e hicieron por nosotros. Ahora nos toca a cada uno de nosotros ponernos, ¿cierto? Y ayudarles y acompañarlos en todo lo que podamos. Amén. Pastor o pastora, hemos dado fin. Después les voy a compartir la presentación que tenía y también un documento que es en realidad un manual que hicimos con una alumna para poder trabajar estimulación cognitiva. Tiene muchas actividades, crucigramas, puzzles, muchas actividades que se pueden realizar. Por si alguien lo necesita, me lo puede pedir. Amén. Yo soy la primera en solicitarlo, así que te voy a mandar mi correo para enviárselo a mi mamá y en ese caso a la abuelita. Sí, amén. Ahí está, justo el pastor. Hola, pastor. Hola, sí, me estaban llamando por otro lado, que precisamente también un tema de abuelito y una pregunta que hace mi hermana. Bueno, ellos están cuidando, más bien mi cuñado está cuidando a su mamá y ella está muy delicada de salud. Y más bien un tema más bien terminal para que oremos por ella. Ella recibió al Señor y ella tiene esa esperanza, pero a veces le dan estos crisis de pánico o miedo, ¿ya? Claro. Y bueno, me preguntaba por cómo poder atender una situación como esa y tal vez, bueno, yo les di algunos consejos, pero tal vez tú pudieras orientarnos dentro de los 3 minutos que nos quedan a qué otra cosa podríamos ayudar para acompañar esta situación tan difícil. Claro, ahí es una situación diferente, ¿cierto? Probablemente ella ya está en una situación de postrada, entonces son otros cuidados los que hay que tener. Ahí el cuidador juega un rol fundamental en mantenerse él firme, en realidad entregar todo en el último tiempo. Y como yo mencionaba anteriormente, también cuidar la salud mental del cuidador, ya que se dé algún momento, porque tiene que estar al 100% cuando esté con la persona, dispuesta a escuchar, en el caso de que ella todavía se pueda comunicar, conversar con ella, poner música suave, eso también ayuda, música que sea del gusto, que traiga recuerdos muchas veces, que le ayude a calmarse, también ayuda. Y si ella recibió al Señor ahora, hace poco, también la lectura de la palabra. Más que cualquier cosa que podamos hacer, lo que más se valora en los últimos momentos es estar ahí disponible, estar al lado, estar físicamente y también dispuesto a escuchar y conversar, porque en realidad los cuidados propiamente tal son otros. O sea, hay que preocuparse de cambiar posiciones, de estar ahí para todas las necesidades médicas que tenga, aparte de hacer esa contención emocional. Como les digo, más que cualquier otra cosa es el estar ahí presente con ellos. Así que ahí cambia obviamente un poco el foco de todo lo que se puede realizar. Sí. Gracias, Pamela. Otra pregunta que hace Vanessa Silva, de Patricia Ortiz. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo pueden retener la atención el adulto mayor sin tener que aburrirse? Ya que ellos se arriesgan más al salir de la casa. Obviamente su ansiedad es mayor y se me salió lo que estaba viendo aquí. Y ayudarlo a distraerse un poco de lo que está pasando. Tenemos 2 minutos o 1. Claro, los periodos de atención del adulto mayor también se van acortando, ya no son los mismos que tenemos nosotros. Ahora, eso varía de adulto a adulto, no es para todos el mismo. Depende, por ejemplo, si tiene algún deterioro cognitivo, va a ser obviamente mucho menor. De ahí van a ser las complejidades de las actividades que nosotros propongamos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con comprensión lectora para entretenerlos un poco, que sean lecturas simples en el caso de que sea un adulto con alguna alteración cognitiva, y si no, puede ser un texto a su elección. Lo importante es ir adecuando las actividades a la capacidad cognitiva que tiene el adulto mayor. Ya no es que haya restricción de actividad en sí, sino que sí del nivel de complejidad. Perfecto. No sé si ahí en el panel hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer en 30 segundos o 15
Bueno, mientras tanto, los motivos de oración que nos han escrito. Bueno, nos saluda Abdayan, dice: quiero pedir la oración por mi familia completa, así que vamos a orar por los padres de Abdayan, por sus hermanos y también por él. Vanessa Ríos también nos escribe de seguir orando por el papá de Javiera Monsalvo, porque hoy día tuvo una hemorragia interna en la mañana. Así que vamos a estar orando por estos motivos de que se nos han comunicado. Sí, yo tengo una duda con respecto a personas que sufren de Alzheimer o de demencia senil. ¿Qué tipo de, yo sé que en pocos minutos, qué tipo de actividades se podrían hacer como para que ellos vuelvan a integrarse a la sociabilización con su entorno? Claro, ahí depende mucho del rol que cumple el resto de las personas. Nosotros tenemos que comenzar a adaptarnos un poco a sus nuevas formas de comunicación o a sus nuevos temas, porque ellos en realidad se olvidan mucho de las cosas, están conversando y se cambian de tema. Entonces uno tiene que estar ahí bien firme y paciente para poder incluirlos, porque ¿qué tiende a hacer uno? Es ¿cómo no te vas a acordar? Pero si te dije recién, las típicas respuestas, ¿cierto?, que uno tiene cuando ya se va cansando. Entonces, por eso depende mucho de cómo uno lo afronte. Y lo importante es no excluirlos, ¿ya? Sino que, como les decía, dentro de los temas que ellos tengan, de las capacidades, poder también participar y hacerle preguntas, volver a repetirle si es necesario, volver a darle la información. Eso más como a consejo general. Bien. Saludamos entonces a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo por Facebook Live y por todas las otras señales de repetición. Agradecemos al Señor por eso. Saludamos también a nuestra hermana Lucy, que vemos su foto ahí, a nuestra hermana Marta, a nuestra pastora Marta también, que se ve ahí en el fondo. Un abrazo en el Señor. A la familia Sobarzo, que están ahí. Ah, no era una foto, se movió Denis, muy bien. Bueno, y oremos unos momentos por todas estas situaciones. Padre Celestial, gracias por tu amor y por esta hermosa palabra y consejos que nos da nuestra hermana Pamela, que pone, Señor, su profesión y su trabajo, Señor, a disposición del reino y de las familias, Señor. Te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros, nos dé sabiduría para cuidar, Señor, en el debido momento, Señor, a nuestros abuelitos, a nuestros padres, a los adultos mayores de la iglesia, a atender a los vecinos que de pronto están en necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor, el Todopoderoso. Oramos por Abdayan, que ha pedido oración por su familia. Señor, oramos para que bendiga a su familia en el nombre de Jesús. Esa familia pueda ser bendecida y pueda en este tiempo, Señor, en el cual están en casa, puedan ser, Señor, prosperados y puedan tener un encuentro entre ellos. Gracias, Jesús. Oramos, Señor, por el papá de Javiera Monsalve, para que tú hagas un milagro en su vida, Señor. Hoy día él ha tenido una crisis, una hemorragia en la mañana. Padre Celestial, oramos para que esa hemorragia se detenga y para que esa enfermedad se vaya y él sea recuperado y te glorifique y vea que tu mano es poderosa sobre él. Gracias, Padre Celestial. Oramos, Señor, también por la mamá de Rodrigo, mi cuñado. Señor, que tú le bendigas, que tú pongas paz en su corazón. Bendice a su familia, bendice, Señor, a cada uno de los que están ahí acompañando, Señor, y que también puedas darle fortaleza a ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú les levantarás, porque tú eres escudo alrededor de nosotros. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Gracias, Señor, por este hermoso taller, este hermoso tema. Y mañana, Señor, tendremos nuevamente una reunión bendecida. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bueno, y mañana, ¿qué tenemos? Por eso andaba con esta polera. Mañana tenemos Exploradores del Rey. Así que todos los exploradores del Rey que nos están viendo están cordialmente invitados para mañana a las 8 de la noche, a las 20 horas. Vamos a tener una reunión especial y tenemos un invitado especial. Nos va a estar acompañando Mauricio Herrera del destacamento 10 de Santiago, que nos va a estar contando unas experiencias hermosas que él ha vivido durante toda su historia de exploradores del Rey. Él me cuenta que ha sido explorador del Rey desde chiquitito, desde niño, así que tiene mucho que mostrar, tiene mucho que contarnos, y es para niños, para la familia, para los amigos, para los comandantes, para los papás de los niños y principalmente para los niños. Así que, y para los que tenemos corazón de niño. ¿Ah? Así que nos vamos a estar viendo entonces mañana a las 20 horas por este mismo canal y en este mismo horario. Pamela, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Saludo a Jonathan, a Juanpi, Pastora Marta, hermana Marta, que Dios le bendiga, hermana Lucy, un abrazo en el Señor. Y nos vemos entonces mañana. Un abrazo en el Señor.
Bendiciones, Chao, chao. chao. Gracias, hermana Pame. De nada. Gracias, Pablo.